Quiero que abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Esta mañana, como usted puede ver aquí atrás en la pantalla, puede darse cuenta, tenemos el título, vamos a hablar de la profecía. Ahí lo puede ver usted, profecía. Y he colocado un subtítulo a esto y es escuchando la voz de Dios. Así que esta mañana usted va a tener claridad frente a lo que es la profecía y sobre todo me interesa que usted sepa cómo debe asumir la profecía. Antes de leer la escritura y antes de, hoy vamos a estar mirando un capítulo, no en detalle porque eso nos llevaría mucho tiempo, pero sí vamos a estar hablando largo y tendido de Primera de Corintios capítulo 14 y vamos a citar otros textos de la Biblia. Así que si usted tiene ya en casa su cuaderno, su libro de notas, es momento que lo saque porque le voy a dar varias citas que usted después que terminemos la reunión debiera revisar y comprobar. Bueno, antes de leer entonces yo quiero que piense en la siguiente frase: la existencia de lo falso, escuche, la existencia de lo falso es una prueba de que existe lo verdadero. Repito, la existencia de las cosas falsas prueban la existencia de lo verdadero. Hablando de la profecía, esto es muy cierto. Usted ha visto las propagandas que hacen en esos locales que hay por ahí en algún lugar, en muchos lugares en donde dice: le adivinamos su futuro, le adivinamos no sé qué, la no sé qué buena suerte, la buena fortuna. Todas esas cantidades de cosas salen en propagandas y mucha gente está dispuesta a pagar dinero, cantidades de dinero en algunos casos, para que les pronostiquen, les anticipen lo que han de hacer. Es increíble, pero hay gente que para tomar decisiones va y consulta a cierto brujo, cierto hechicero, para que les diga si sí o si no. Quizás ese no es el caso suyo, o no tiene alguien cercano que esté en esta condición, pero la verdad es que sí. Bueno, ¿usted ha escuchado acerca de la sabiduría, entre comillas, de la carta astral? Se supone que en la carta astral, y no sé cómo es ese cuento, pero dice que si usted mira los astros y si usted mira el día que nació y el no sé qué estrella y si sé cuánto y si están unidos y todos estos cuentos, y entonces usted va a tener cierto destino y usted va a tener cierta fortuna, etcétera, etcétera, etcétera. También usted quizás no haya leído o conocido de eso, espero que no, pero sí ha tenido conocimiento de algo que es el horóscopo. Lo publican en las revistas, en los periódicos, y es una forma en que las personas intentan averiguar cómo será su destino. Las personas realmente están interesadas en conocer qué depara el mañana. Ahora, esto que es erróneo, esto que en muchos casos son puras trampas para engañar y robar, todo esto nos habla de que existe algo verdadero. Y quiero empezar con esta afirmación: la profecía en sí misma es una manifestación de Dios. Cuando hay profecía es porque Dios está manifestando, porque Dios está hablando. La profecía no solo incluye la predicción de hechos futuros, aunque eso es lo que más llama la atención a las personas. Ay, ¿qué vendrá mañana? Ay, ¿qué sucederá en el futuro? Eso es lo que más le cautiva la mente de las personas. La profecía no solamente es eso, sino que también incluye la exhortación, el consuelo, el ánimo, la revelación de algún pecado, de cosas que están mal, la confrontación de la persona con la palabra de Dios. Eso es lo que incluye la profecía. Ahora, ciertamente sí, no podemos negarlo, que sí hay predicción de cosas futuras. Ciertamente sí se logran anticipar cosas del mañana, pero ese no es el objetivo primordial de la profecía. Y yo quiero que usted, a la luz de esto que acabo de decirle en este momento, entonces piense en la profecía en nuestros tiempos. Y vamos a tratar de responder y de pensar, ¿qué es la profecía? Y cómo nosotros entonces podemos escuchar la voz de Dios a través de la profecía. Ciertamente, también tengo que decirle algo importante, y es que la profecía ha sido algo que ha traído mucho desastre a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque se ha abusado de la misma personajes fraudulentos. Bueno, esto ya lo había dicho nuestro Señor Jesús y los apóstoles, que iban a meterse en la iglesia falsos maestros, falsos profetas. Y entonces han abusado y han utilizado la profecía como un vehículo para manipular, como un vehículo para abusar, como un vehículo para tener a las personas sometidas. Y eso ha hecho que en algunos casos la
profecía sea tenida en poco y llevado al extremo de hasta ser prohibida, hasta ser retenida. Ahora, yo escuché hace mucho tiempo un caso, nos contaban que en una iglesia, en un lugar, entonces el pastor, el líder profetizó y le dijo a una muchacha, a una señora: usted se debe casar con este. Y entonces, pues esa es la profecía de Dios. Y la muchacha se casó con este, pero después eso se volvió, después del matrimonio, la tal profecía se volvió un infierno. Y entonces las personas empezaron a pelear, a discutir, a pelear, resultaron separándose. Y hoy día es el momento en que ni siquiera comprometidos en la iglesia están, ni siquiera comprometidos en las cosas espirituales, simplemente porque fueron creyentes a una profecía que se había dado. Esta clase de cosas suceden. Usted quizás tiene algún conocimiento de casos en donde la profecía ha sido utilizada para sacarle a las personas la plata del bolsillo, y Dios me dice que si sé cuánto, y Dios, etcétera, etcétera, y han sido víctimas del abuso en la profecía. Bueno, es necesario hablar de esto porque también en estos momentos que estamos viviendo como iglesia, como nación, como país en el mundo, en esta pandemia que estamos en casa metidos, han surgido muchas profecías y muchas cosas en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en YouTube. Usted puede revisar y va a encontrar una cantidad de profecías que dicen X cantidad de cosas frente a los tiempos que se están dando. ¿Y cómo yo puedo vivir en medio de esta situación? ¿Cómo un cristiano hoy día puede entender que Dios habla a través de la profecía, pero no va a caer en las trampas de falsos profetas o de profecías fraudulentas? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que quiero que esta mañana usted comprenda, eso es lo que me interesa. Así que en primer lugar, yo le dije que usted iba a abrir 1 Corintios 14, pero lo va a tener ahí abierto. Ahorita quiero hacer como un preliminar de por qué la profecía, y eso es la primera parte que quiero abordar esta mañana en mi enseñanza. ¿Por qué es necesaria la profecía y por qué fue que se dio la profecía? En Deuteronomio, en el capítulo 5, del versículo 22 al 23, usted lee eso en casa, se relata la historia. Y bueno, usted también encuentra esto en Éxodo capítulo 20, en donde Dios habló al pueblo de Israel. Dios se reveló al pueblo de Israel. Dios dio los 10 mandamientos, el decálogo, y terminando esa partecita, entonces empieza el pueblo de Israel a hablar, a responder. En el capítulo 19 de Éxodo resulta que el monte Horeb temblaba, fuego había, una voz, un estruendo tremendo había. Es decir, la manifestación de Dios que vio el pueblo de Israel no era probablemente la más agradable que uno quisiera o que uno deseara. Probablemente si usted quisiera que Dios le hablara, usted quisiera escuchar una voz como de angelitos, y por allá que son unos pajaritos: hijo mío, haz esto. Usted quisiera que escuchara así, pero bueno, la revelación que tuvieron en Éxodo y que en Deuteronomio capítulo 5 Moisés recuerda, era una manifestación de un Dios todopoderoso que hacía que las rocas se partieran, que hacía que todo temblara, que hacía que la situación en donde se estaba dando la revelación de la ley del decálogo fuera realmente aterradora. Se prohibía que los animales se acercaran al monte, porque si se acercaban morirían. Es decir, el pueblo de Israel entonces vio una manifestación de la voz, de la palabra de Dios. Era terrorífica, horror era lo que sentían. Así que ellos entonces, ahí en Deuteronomio capítulo 5, usted se da cuenta que ellos le dicen a Moisés: Moisés, chévere, ya escuchamos la voz de Dios, chévere, ya sabemos que Dios es verdadero, ya sabemos que Él es real, pero es mejor que tú hables con Él y no que nosotros. Así que tú vas a hablar por nosotros ante Dios y nos traerás el mensaje y nosotros obedeceremos, y siempre estarás tú, y no queremos escuchar esto. Dios aprobó esto. Dios dijo: ciertamente el pueblo ha hablado bien. Así que en ese punto, escuche esto porque es importante, es donde nace la labor profética. Y la labor profética o la función profética es aquella en donde hay una persona que tiene la función, funge como intermediario entre Dios y su pueblo y revela la palabra de Dios al pueblo. Esto es importante.
Fíjese que la profecía entonces surge en primera instancia como un deseo del pueblo. No queremos escuchar esta voz porque es terrible, es mejor que haya un representante y que nos hable. Así surge, usted encuentra eso en Éxodo capítulo 19, capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5 se repite esta historia. Entonces, en primer lugar, la profecía surge como una respuesta del pueblo ante el terror de la voz de Dios. Yo aquí me pregunto, cuando a veces nosotros decimos, Señor, yo quiero escuchar tu voz, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Sabe? Yo creo que no sabemos lo que estamos pidiendo. Cuando queremos escuchar la voz de Dios, imagínese esa manifestación que tuvo el pueblo de Israel, un monte temblando, fuego en la cima de la montaña, una voz, un estruendo tremendo, no, truenos, rayos, centellas, no, eso no es nada, para nada agradable. Y a veces nosotros decimos, Señor, quiero escuchar tu voz. Y yo creo que a veces no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. No nos imaginamos cuando Dios nos hablara qué pasaría. Algunos profetas, cuando Dios les habló, quedaban temblando, quedaban como sin energía, perdían toda su capacidad y control físico porque simplemente estaban ante la presencia y escuchaban la voz de Dios. Y realmente esa no creo que sea una experiencia de las más agradables que usted pueda tener, porque nuestro Dios es todopoderoso y cuando se revela al hombre, se revela de una manera que intimida. Recuerde Moisés se acercó y Dios le dijo, quita el calzado de tu pie porque el lugar, la tierra que estás es santa. La zarza ardiendo. Y de ahí para allá, entonces, cuando Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer, usted ve en Moisés temor, miedo. Bueno, la revelación de Dios parece que en algunos casos es mucho más suave y más blandita, podríamos decirlo así, pero en algunas circunstancias produce terror, produce miedo, es así estruendorosa, tremenda. Bueno, entonces la profecía surge en primera instancia por esto, porque el pueblo decide pedir a Dios un intermediario. Hay algunas cosas aquí que considerar importantes. Primero es que el pueblo de Israel, como pidió un intermediario, Dios le dijo que debía obedecer a la voz de ese profeta. Entonces la profecía del Antiguo Testamento, los profetas que hablaban en el Antiguo Testamento tenían el sello de ser mensajeros de Dios, así que su palabra tenía la autoridad divina, era la palabra de Dios. Ellos empezaban sus profecías diciendo, así dice él, Señor, así dice el Señor. Era la manera como lo estaban hablando. Así que cuando se escuchaba esto, había que tener miedo, porque no era que estuviera hablando Isaías o Jeremías. No, estaba hablando ¿quién? Dios. Precisamente Dios era el que estaba hablando. Eso implicaba que el pueblo no podía hacerse el de los oídos sordos ante las palabras de los profetas. No podía pasar por alto lo que ellos decían, porque el profeta estaba hablando en nombre de ¿quién? De Dios. Las palabras del profeta eran las palabras mismas de Dios. Escuche, desobedecer las palabras del profeta acarreaba culpabilidad a los que no oyeran. Es más, cuando al final en el libro de Reyes y Crónicas, usted puede leer ahí, dice, en Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes dice, y no escucharon a los profetas y no escucharon el mensaje de Dios, por lo tanto vino el castigo. Bueno, desobedecer las palabras de los profetas acarreaba un castigo. ¿Y por qué? ¿Porque era Isaías? No, porque ellos hablaban las palabras de ¿quién? De Dios. Esto es muy importante entenderlo. Ahora, por lo mismo, el profeta que dijera así ha dicho Jehová, y lo dijera sin que Dios lo hubiera mandado, era culpable de la pena capital, era apedreado, debía ser apedreado. ¿Por qué? Porque estaba usando la autoridad de Dios para decir cosas, y entonces era culpable. El pueblo debía exterminarlo, debía matarlo, apedrearlo. Era una cosa muy delicada. Ahora, en el Nuevo Testamento las cosas cambian sustancialmente y vamos a ver eso ahorita en profundidad, pero yo quiero que usted entienda en primera instancia que la profecía surgió como una respuesta de Dios a la petición del pueblo, que ya no quería escuchar directamente la voz de Dios porque tuvo terror, tuvo miedo. Así que la profecía surge y Dios entonces coloca profetas. El primero, Moisés, y de ahí para allá vienen más profetas. En Deuteronomio capítulo 18 está la promesa de que Dios iba a levantar a un profeta mayor. Bueno, ahí dice igual que Moisés, pero en realidad sabemos que era mayor porque es una referencia directa a nuestro Señor Jesús. Y así es como se da. Hay un intermediario.
Ahora, en segundo lugar, yo quiero que usted comprenda cómo es que es la profecía y cómo es que nosotros podemos escuchar la voz de Dios hoy día. Y quiero empezar afirmando algo. La profecía es posible, escuche, porque Dios existe. Hay profecía porque Dios existe, porque Dios es real, porque Él tiene el control de todas las cosas, porque Dios habla. Es posible que haya profecía. Eso dice Amós capítulo 3 versículos 7 al 8. Dice: si Jehová no habla, no habrá profecía. Si Jehová dice, no habrá quien profetice. Claro, porque Jehová ha hablado, porque Él existe y porque Él se comunica con nosotros, es que hay profecía. Otra afirmación que quiero hacer en este punto, y es que como Dios tiene el control de todas las cosas y Él conoce todo lo que ha de suceder, Él es omnisciente, conoce el pasado, el presente y el futuro. Es el Rey soberano sobre la creación, sobre la humanidad, sobre todas las cosas. Hay profecía. Nada se escapa de lo que pueda suceder. ¿Por qué se pueden anticipar hechos futuros? Pues precisamente porque Dios conoce lo que ha de suceder en el mañana. ¿Y por qué lo conoce? Porque Él, a diferencia de nosotros, Él no está sujeto a las limitaciones del tiempo. Dios está fuera del tiempo, así que Él ve el pasado, el presente y el futuro, digámoslo de esta manera, como en un eterno instante. Ahí lo está viendo. Él está viendo aquí el pasado, aquí el presente, aquí el futuro, y Él puede ver todo lo que sucede. Eso es, por eso hay profecía. Algunos tratan de echar por tierra la profecía porque dicen que es imposible que se puedan anticipar hechos futuros, sobre todo cuando hay hombres que son libres de actuar y de moverse. ¿Y cómo es posible que un Dios pueda controlar? Entonces, si Dios anticipa el futuro, es porque Dios controló las acciones de los hombres. Entonces los hombres no son libres, por lo tanto Dios es un controlador y los hombres son robots, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, en la misericordia y la sabiduría de Dios tenemos que entender que la soberanía, su control de todas las cosas que suceden, no viola de ninguna manera la libertad humana. Esto es un misterio, pero así es, así funciona. Por eso la profecía que usted encuentra en Isaías, que usted encuentra en Jeremías, hablaba de tiempos futuros y de cosas que iban a suceder. Y es más, fue tan precisa que dieron nombres exactos. Hablaron de ciudades que iban a ser destruidas y que no iban a existir más y que se iban a convertir en tendederos de redes, y tal cual sucedió. ¿Y por qué pudieron hacer eso? ¿Porque esos hombres tenían un conocimiento de algo del mañana? No, porque Dios los usó a ellos para comunicar cosas que iban a suceder. ¿Y por qué Dios puede hacer eso? Porque Él es soberano y conoce todo el futuro. Es importante empezar con esta afirmación. La profecía es verdadera porque Dios existe, y existe la profecía porque Dios ha decidido comunicar. Ahora sí vamos a entrar entonces por fin en 1 Corintios capítulo 14. Usted dirá: uy, pastor, esa introducción, no, me interesaba que usted comprendiera algunas cosas aquí importantes frente al origen de la profecía y frente a la realidad de la profecía. Así que vamos a leer aquí 1 Corintios capítulo 14. Y yo quiero que usted empiece, se fije primero en el versículo 1 y versículo 2 de 1 Corintios capítulo 14. Vamos a leer acá. Dice así, el capítulo dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vamos a leer el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor, escuche esto, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. En primera instancia, yo quiero que usted se fije que el apóstol Pablo está hablando a una iglesia. Él está diciendo en el versículo 1: sigan en el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El apóstol Pablo está hablando a un grupo, no está hablando está hablando a la congregación, no a un grupo particular.
A veces tenemos la tendencia a pensar que la profecía está dada solo a algunas personas. Déjeme decirle que la forma en que el apóstol Pablo lo está hablando aquí, y como nosotros lo vemos en Hechos capítulo 2, la profecía está dada para toda la iglesia. Y esto es importante que usted lo tenga claro. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, usted va a revisar esto en casa. Cuando el apóstol dice, el capítulo 2 relata la historia del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Y dice ahí que habían 120 personas y sobre ellos había como lenguas de fuego. Y entonces los que estaban viendo empezaron a decir, esos están borrachos. Y entonces se levanta Pedro y da el primer discurso. Y él empieza, varones, los que me están oyendo, sepan ustedes que estos no están borrachos porque apenas son las 9 de la mañana. Era apenas la tercera hora del día, las 9 de la mañana. No están borrachos, no, sino que ellos están cumpliendo una profecía. La profecía que estaba en Joel, en donde decía, y en aquellos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los niños, las mujeres, los ancianos profetizarán y tendrán visiones. Así que escuche esto importante. A diferencia del Antiguo Testamento, ya tenemos que hacer trazar una línea de diferencia. A diferencia con el Antiguo Testamento, nosotros, la iglesia, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu que nos impulsa a la profecía. Así que cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto, que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, que dice: seguid en amor y procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. Le está diciendo a toda la congregación: procuren profetizar, procuren buscar la manifestación profética. Hermano, tenemos que quitarnos algo de la mente y algo de que quizás hemos visto. La profecía no está dada a un grupo especial de personas. Aunque ciertamente hay algunas personas que fluyen más en esto y los podemos llamar como profetas, ¿sí? La realidad es que todos de una u otra manera pueden fluir sí o sí en la profecía. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque el Espíritu Santo ha llenado nuestros corazones, y el Espíritu Santo es Dios quien nos mueve, nos inspira y nos impulsa en algunas circunstancias a la profecía. Esto es lo primero que quiero que se fije. En segundo lugar, quiero que se fije que la profecía del apóstol Pablo la enmarca como el don más importante en la iglesia. Ahorita cuando termine la enseñanza usted va a quedar muy claro en qué es la profecía. Pero Pablo, aquí en este punto que estamos, está estableciendo un criterio de importancia en la iglesia. ¿Y cuál es ese criterio? La utilidad. Si un don es útil para toda la iglesia y sobre todo edifica a toda la congregación en general, ese don es más importante que cualquier otro que solo edifique a una persona. La comparación que hace Pablo aquí es con el don de lenguas. El don de lenguas es una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo, no la única, pero es una de las evidencias. Y entonces el apóstol Pablo establece que las lenguas, el don de lenguas, sobre todo que no se puedan comprender, son útiles, pero para el individuo particular, la persona solita. A menos de que ese don de lenguas se interprete. Si se interpreta el don de lenguas, entonces edifica toda la iglesia, y ahí sí es útil para todos. A diferencia, la profecía se hace en un lenguaje que todos podemos comprender. La profecía se hace y es una proclamación pública, así que toda la iglesia es edificada, y por eso la profecía, escuche, es más importante que el don de lenguas por su función de edificar a la congregación en general. Quiero establecer aquí algo importante. No es que, es que es difícil decirlo, pero el don de lenguas es importante, el don de interpretación de lenguas es importante. Muchos dones son realmente necesarios y fundamentales en la iglesia, pero en cuanto a la utilidad, la profecía tiene preeminencia que el don de lenguas. Esto es muy importante. Así que, hermano, fíjese, aquí hay algunas cosas importantes que hemos dicho acá. Todos en la era de la iglesia, en el momento en que estamos, podemos profetizar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha llenado nuestras vidas, y como usted está lleno del Espíritu Santo, puede fluir en algún momento proféticamente. Ahora, quiero que sigamos mirando algunas cosas más importantes. Mira el versículo 4, por favor. Acá decimos, que acabamos de leer, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación,
exhortación y consolación. Y podríamos entonces acá decir con lo que está diciendo el apóstol Pablo que esta es la función primordial y principal de la profecía. Claro, también se anticipan, se predice lo que ha de ser mañana, pero fíjese que el apóstol Pablo no está preocupado, si no habría dicho eso ahí, anticipar tiempos futuros, no, aunque sí lo puede hacer, claro, y nosotros encontramos muchos ejemplos en la Biblia, pero principalmente habla de la exhortación, de la enseñanza, de la edificación y del consuelo. Y entonces, ¿qué significan estas cosas? La edificación evidentemente tiene que ver con el crecimiento de las personas, con la formación espiritual que tengan las personas. Una profecía, entonces podemos decir, tiene que redundar en el crecimiento espiritual de aquel que lo está creyendo, que está escuchando y recibiendo la profecía. Las charlas motivacionales que nos dan y los consejos para hacer empresa no son profecía, aunque sí propenden porque usted crezca. Personalmente no son profecía. ¿Por qué? Porque la profecía va dirigida directamente a su crecimiento y edificación personal. Pero también se habla de la exhortación. Y la palabra exhortación tiene muchos significados, pero entre ellos uno muy importante es animar. Aunque ahorita vamos a ver eso en la palabra consuelo, pero es animar. Hay otro que es muy importante y es corregir. Es empujar, digámoslo así, como presionar a la persona a seguir firme en lo que está haciendo. Así que la profecía, uno te edifica, pero también va a confrontarte en las cosas que estás haciendo mal y te va a animar a mantenerte firme en lo que debes hacer, va a corregir las cosas que estás haciendo mal. Y en última instancia, consuelo. Y la profecía también va a traer una palabra de Dios que va a traer descanso, consuelo a la vida. Eso es básicamente, principalmente lo que hace la profecía. Recuerde, también pueden anticiparse tiempos futuros. Sí, también pueden decirse cosas que van a suceder mañana. Sí, aunque ese no es el énfasis principal, esa no es la razón principal de la profecía. Aunque ciertamente eso es como que lo que más atrae a las personas. Ellos están interesados en que les digan qué va a suceder mañana. Venga, y en 2 años qué va a suceder. Esos están interesadísimos en eso y no en las otras funciones de la profecía. Hermano, si algo ha de moverse en la profecía, debe moverse en nosotros y debe interesarnos más a nosotros, no solamente la predicción de tiempos futuros, sino que seamos edificados, seamos exhortados, confrontados y seamos consolados. Y claro que podemos saber tiempos futuros, claro que Dios podrá revelar lo que ha de suceder en el mañana, claro que sí, pero ese no es el énfasis principal. Tenga eso muy presente, hermano. Bien, sigamos adelante. Ya teniendo claro que nosotros todos en la iglesia podemos profetizar, que no solamente es un grupo escogido, que la profecía tiene una función particular, consolar, exhortar, edificar, y que además la profecía, como decía hace un momento, es uno de los dones más importantes en la iglesia. Tenemos que mirar y entonces, ¿qué es la profecía? ¿Qué es exactamente entonces la profecía? Bueno, hermano, escuche esto importante, la profecía no es igual a la enseñanza. La profecía no es igual a enseñar. La profecía como tal tiene una particularidad, y es que es espontánea. Se da en el momento. Mientras que la enseñanza o la predicación es un trabajo semanal de preparación, de estudio concienzudo, es un producto intelectual, claro, fuertemente movido por el Espíritu Santo, fuertemente impregnado del poder de Dios, la palabra que es predicada. Recuerde que la predicación es la que salva al mundo. Recuerde que Dios decidió usar la proclamación de la palabra como el medio para salvar a las personas, o como el vehículo para que escuchen el mensaje de salvación. Eso es importante, pero eso no es profecía. La profecía como tal es algo que se da espontáneamente, algo que surge en algún momento único y que se da para una situación, un contexto particular. La predicación, como lo que estoy haciendo yo, es algo que se ha estudiado, que se ha programado. Es más, hermano, usted debe saber, yo les mostraba a la iglesia el lunes haciendo el live cortico que hice. El lunes les decía que yo tengo mis enseñanzas organizadas, y entonces son
ahí hay como 18 enseñanzas, 14 enseñanzas organizadas, y entonces yo ya sé en qué voy, en dónde voy, en qué punto va, y mi preparación con antelación a eso implica 2 o 3 semanas antes estoy ya empapándome, mirando el tema, mirando los pasajes, mirando los versículos. ¿Por qué? Porque implica bastante trabajo de estudio, de consagración. Así que la profecía no es enseñanza. Aunque cuando alguien profetiza puede enseñar, sí, pero no es enseñanza personal, y particularmente no es enseñanza. No podemos confundir entonces lo que hace un profesor con la profecía. La profecía es algo espontáneo, algo que surge en un momento particular, algo que alguien dice, Dios me dice que diga esto. Eso es la característica particular de la profecía. Es importante entender esto en este punto. Ahora, algo más que quiero que usted tenga presente frente a la poesía en este momento, esta mañana, que no es igual a la enseñanza, que es esporádica, es que la profecía es una revelación del Espíritu Santo, como ya decía hace un momento, a una persona o a una congregación en un momento determinado, y puede decir algunas cosas, como por ejemplo, puede revelar algunos pecados ocultos. Eso hace la profecía. La profecía puede animar a otros a ejercer un don. La profecía puede, como decíamos, predecir el futuro. La profecía puede sacar a la luz los conflictos del corazón que hay en una persona. La profecía, y entonces algunos ejemplos pueden ser, porque usted dirá ya, bueno, pastor, ¿y cómo funciona esto? La profecía simplemente puede ser algo así como, por ejemplo, Dios me dice y me trae a la memoria este versículo: honrad a padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Y de repente alguien en la congregación se siente confrontado y entiende, hoy esto era para mí, y no está predicando, aunque dice, Dios me dice que te diga este versículo. Así funciona la profecía. La profecía funciona algo así como lo que hacemos generalmente en la alabanza. Cuando usted escucha a los que dirigen aquí la alabanza, en algún momento ellos dicen, levántate, tú no eres esclavo del temor. Dios está diciendo, ellos no han preparado ese discurso como tal, sino que en un mover de Dios, en un mover del Espíritu, fluyen, y eso puede llegar a tu corazón, eso puede llegar a tu vida, eso puede llegar a sacar cosas que estén allá profundas. En algún momento de la enseñanza, yo puedo estar aquí con mis puntos, mirando mi bosquejo, y de repente decir, yo sé que aquí hay alguien que está en esta circunstancia, Dios me dice que hay alguien y hay una palabra especial para esta persona. Bueno, esa es la característica de la profecía, y recuerde, puede revelar pecados ocultos. Y entonces en algún momento alguien dirá, se acerca y puede decirle a alguien, tú estás viviendo cosas secretas y eso te tiene espiritualmente atrasado, y hasta que no cambies esa circunstancia tu vida no va a cambiar. Bueno, eso es una profecía. Así es como funciona la profecía. Espero que esto le tenga a usted claridad. Pero entonces, vamos a saltarnos unos versículos, porque en este punto la pregunta es, o sea que cualquier cosa que me digan a mí debo aceptarla, cualquier cosa que me digan a mí en el nombre que Dios me dice debo recibirla. Bueno, la profecía del Antiguo Testamento debía ser aceptada sí o sí, porque era la palabra de Dios. La profecía en el Nuevo Testamento debe ser juzgada. Vamos a leer el versículo 29 de 1 Corintios capítulo 14. Dice así: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hágame el favor, subraye esa palabra en su casa. Y los demás juzguen. Esto implica que las profecías que alguien pueda recibir, o las profecías que sean dadas en una iglesia, deben ser juzgadas. El apóstol Pedro en segunda de Pedro, en el capítulo 1, habla precisamente de que hay una palabra profética que es más segura. Muy bien, porque hay muchas profecías por ahí, pero hay una que es más segura, y es la palabra de Dios. Y a la luz de la palabra de Dios es que se deben juzgar todas las demás profecías. En el capítulo 2 de segunda de Pedro, él empieza a hablar de los falsos profetas, de los falsos maestros. ¿Cómo usted los descubre? Cuando proclaman una profecía que esté en contra de la palabra de Dios. Hay profecías que le pueden decir a usted, Dios me dijo que te cases con esta persona, pero usted es el que debe determinar a la luz de la palabra de Dios si esto es real o esto no es real.
es patente en el Nuevo Testamento, y esto es muy importante que lo comprenda, iglesia. En el Nuevo Testamento es patente, es una realidad, la responsabilidad del cristiano, la responsabilidad del creyente de él mismo discriminar, discernir si lo que se le está diciendo a través de la predicación, si lo que se le está enseñando en las clases, si lo que se le está profetizando es la palabra de Dios. ¿Por qué tiene esa responsabilidad? Porque ahora él tiene el Espíritu Santo en sí mismo. Recuerde, Jeremías capítulo 31 dice exactamente eso. Ya no necesitarán que nadie les hable, ya no necesitarán de maestros que les enseñen, porque yo pondré mis palabras en sus corazones. Hermano, usted es el que discrimina, discierne si un mensaje, una palabra, algo es o no es de Dios. Hace muchos años leíamos la historia y yo escuchaba la historia de un gran evangelista y su esposa, y ellos pues querían tener un hijo, un bebé, y no podían, y etcétera, etcétera. Y alguien se acercó y les hizo una profecía: y tú vas a quedar embarazada y vas a tener un varón, y el varón que van a nacer va a ser el que va a reemplazar a este gran evangelista, a ese gran predicador. Pues semejante profecía, usted dice amén, aleluya, y la piso porque pues tremenda profecía. Pero resulta que efectivamente la señora quedó embarazada. Hasta ahí la profecía iba bien. Resulta que no nació un varón, nació una niña, y resulta que la niña después tuvo problemas de salud y murió. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, decía la persona, la esposa de ese predicador, decía algo importante, y es: nosotros hemos aprendido a vivir es en la palabra de Dios y no en las profecías. Porque claro, decimos amén a lo que pueda suceder, pero la palabra de Dios es la que nos guía y dirige nuestra vida, no lo que alguien pueda decir por ahí y creer que es una revelación de Dios. Y este es el criterio más importante que tenemos que tener nosotros en cuenta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, ahí en el último capítulo habla el apóstol Pablo acerca dice: no apaguéis el espíritu. Dice: escuchadlo todo, examinad lo bueno, examinadlo, desechad lo malo y retened lo bueno. No hay que apagar el espíritu. Entonces la profecía puede darse, pero es necesario para todos nosotros examinar, desechar lo que es malo y retener lo que es bueno. En estos momentos en que estamos viviendo nosotros, que surgen muchos profetas y muchos intérpretes de profecía y muchas cosas raras por ahí, usted necesita examinar, discriminar con un criterio bíblico lo que está llegando a sus oídos, lo que usted está viendo, lo que usted está leyendo. Es el equilibrio que hoy tenemos en la profecía. La profecía en el Nuevo Testamento es juzgada, la profecía en el Nuevo Testamento debe ser evaluada, y la forma es a la luz de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo ahí en los siguientes versículos, entonces, hablando acerca de la organización de la iglesia, y esto ahora, fíjese que el apóstol Pablo estaba hablando en un contexto de los cultos de reunión global de la iglesia. Entonces él dice: en la iglesia las lenguas es mejor no hablarlas. ¿Por qué? Porque la gente dirá que están locos, no se entiende, no edifica. Hablen proféticamente, prediquen. Eso sí edifica a todos. Y miren lo que dice el versículo 30: y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí hay algo importante frente a la profecía. La profecía también tiene un componente, y es el componente del éxtasis, el componente del trance profético. Y entonces se cree que una persona que va a profetizar entra en un trance profético, y realmente en el Antiguo Testamento usted vio algunos, y recuerdo ahorita el trance profético. Bueno, recuerdo 2 ejemplos. Saúl se fue por allá a buscar a Samuel, y cuando encontró a los profetas entró en un trance profético. Eso sucedía. Pero también encontramos que Eliseo iba a profetizar y estaba como que mal geniado, y entonces dijo: tráiganme un músico, y la música lo ayudó a él a entrar en un trance profético y poder hacer. Ahora,
cuando nosotros pensamos en un trance profético, entonces nuestra mentalidad está dada como que a una cosa y una cosa así rara y no sé, que los ojos se le ponen blancos. Eso es lo que pensamos en un trance profético. En realidad el trance profético es la llenura del Espíritu Santo y el control de él para decir algo. En realidad es eso. Pero como se piensa que el trance profético se da, entonces podemos caer y se puede caer en el desorden que está profetizando, entonces no lo podemos interrumpir. No, cuando usted lee 1 Corintios 14 dice: y si algo le fuera revelado a otro, el que está profetizando, calle y siga el otro. Y Pablo establece turnos, así que usted tiene un turno para profetizar, sigue el otro y sigue el otro. Una organización. Y hay algo interesante en ese versículo 32: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y algunos eruditos sostienen que en realidad esta palabra que dice aquí, el espíritu de los profetas, no se refiere al espíritu del profeta como tal, sino al Espíritu Santo. Porque en realidad el espíritu de la profecía es el Espíritu de Dios que se está moviendo y usando una persona para proclamar la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir entonces si lo comprendemos de esta manera? Y yo creo que es así que se debe entender este versículo. El espíritu de la profecía o el Espíritu Santo está sujeto ¿a quién? Al profeta. Quiere decir que Dios mismo se establece o se adecua al orden de la reunión. Dios, y el apóstol Pablo lo confirma en el siguiente: porque Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de ¿qué? De orden. Por lo tanto, en la profecía debe haber un criterio de orden, debe haber un criterio de estructura, de organización. No es que llegó el profeta por allá y profetizó 5 horas y todos ahí. No, hay una estructura, hay un orden. No se puede callar el espíritu, no se puede apagar el espíritu. Se debe promover la profecía, pero todo en un orden. Todo debe ser organizado, todo debe ser de una manera que honre a Dios y que no ponga por el piso y avergüence las cosas espirituales. Bien, mi hermano, ya teniendo usted claridad en estas cosas que hemos hablado aquí, en este punto, que la profecía debe ser juzgada y que hay un orden para la profecía, tenemos entonces que nosotros llegar a unas conclusiones acá esta mañana. Yo quiero decirle lo primero: mire, ciertamente han habido muchos abusos con la profecía. Como la profecía no depende del hombre, la profecía no depende de que yo quiero profetizar hoy, entonces voy a profetizar. No, eso es un fluir y mover del Espíritu Santo. Todas esas cosas en donde como que haga fila y le profetizo, esas son cosas que son falsas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se puede controlar de esa manera. Dios decide a quién unge de esa manera, y como ya les establecimos hace un momento, Dios lo puede utilizar a usted para profetizar algo a alguien. Esa profecía quizás en algún momento incluirá cosas del mañana, incluirá cosas que nosotros conocemos. Si alguien profetiza, por ejemplo, ahorita estaba Fanny aquí cantando y entonces decía: nosotros no somos esclavos del temor, toma fortaleza en Dios. Eso es una profecía que Dios está diciendo a los que están allá llenos de temor, de miedo en esta situación y circunstancia. Les está diciendo: toma valor, le está consolando. Eso es una profecía. Usted, y no vio a Fanny temblando ni haciendo cosas raras por allá, no, pero estamos fluyendo en el Espíritu y haciendo profecía. Todo creyente lo puede hacer, pero es importante juzgar. Así que aquí viene un punto que es el que quiero que quede para todos claro: la profecía no se debe apagar, pero la profecía debe ser juzgada a la luz de la palabra de Dios. Mi hermano, la palabra de Dios. Debemos y necesitamos conocer la palabra de Dios. Solo ella nos va a proteger de cosas extrañas y de cosas raras. Hoy, como decía hace un momento, que se están dando tantas cosas y se están dando tanto revuelo por ahí, que profecía por aquí, que Cristo va a venir, que Cristo no sé qué, que Cristo sí sé cuánto, que es este año 2020, que es esta época. Aquí es donde usted necesita sentarse y conocer la palabra de Dios y decir: amén, aquí me sostengo en la palabra de Dios. Así que, hermano, yo lo quiero animar esta mañana a que usted deje que el Espíritu fluya a través de su vida y profetice. También tenga claro que puede decir cosas que no son, y si es así, pues pida perdón a Dios. Y también tenga claro que la profecía debe ser juzgada, así que lo que usted dice puede ser juzgado. Allá en casa yo quiero que cierre sus ojos y pensemos un momento en esto que hemos hablado en este punto.
Y si usted ha sido abusado con la profecía, porque sé que mucha gente ha sido abusada con la profecía, quiero que perdone en su corazón a aquellas personas que han abusado, que han usado algo que es verdadero, algo que Dios ha permitido, que lo han usado para dañarlo a usted. Perdone. Ahora, si su corazón se volvió duro y ya no cree en estas cosas, no, déjeme decirle, crea, tranquilo, perdone. Ese es el momento para hacerlo. Pero si quizás hay alguien que está escuchándonos y entonces no ha sido ni abusado ni nada, pero simplemente no cree en la profecía, simplemente duda de ella, porque sí ha visto los abusos que se pueden dar, no los ha sufrido, pero los ha visto. El momento este momento es tranquilo. La profecía existe, pero también quiero exhortarle: usted debe conocer la palabra de Dios, y en la medida que la conozca, ella lo va a proteger a usted, ella lo va a guardar, ella lo va a cuidar a usted. Es importante que usted tenga esto claro. Así que vamos a orar, y según sea su caso, usted exprese palabras. También yo quiero animar a aquellos que sienten que en su corazón ahí han salido como palabras proféticas y de repente se han llenado de temor, de miedo y no han dicho nada. Tranquilo, con toda la reverencia, con todo el temor de Dios, con todo el espíritu dispuesto a ser corregido, pero profetice, dígalo. Tranquilo, si quiere puede acercarse a nosotros los pastores y decir: mire, pastor, yo tuve esto y siento esto. Lo podemos decir, y nosotros como autoridades podemos juzgar y podemos darle a usted la bendición y hacerlo. Hermano, fluya si ese es su don. Señor de los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has dado recursos poderosos para edificación, entre ellos la profecía, Señor. Y aunque la profecía ha sido utilizada para engañar en algunas circunstancias, para abusar del pueblo, es real, porque tú has querido comunicarte en medio de nosotros, porque tú has querido moverte. Padre Celestial, te suplico, te pido que nos ayudes como iglesia a Bendición Abundante a crecer y a fluir en el espíritu de la profecía, a crecer y a fluir en personas que puedan profetizar juiciosamente, Señor de los cielos, no las cosas de su mente o de su corazón, sino lo que tú realmente quieres decir. Padre, creemos en lo que dice tu palabra, y tu palabra proclama y dice claramente que la profecía es un don dado a la iglesia, una bendición para la iglesia. Así que, Señor, muévete en medio de nosotros, muévete en medio de la iglesia, Padre Celestial. Todos podemos ser usados por ti, así que usa, Señor de los cielos, úsanos. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien.